Eran las 6:47 de la tarde del Día de Acción de Gracias. La larga mesa de roble en el comedor de mi madre estaba puesta para 34 personas. Era el tipo de mesa que se extiende de un extremo al otro del comedor, el tipo que solo se saca una vez al año cuando toda la familia llega y llena cada silla. El pavo ya estaba cortado. Las velas encendidas. Alguien había doblado las servilletas como pequeños abanicos. La casa olía a romero y mantequilla, y a ese calor específico que solo existe cuando demasiados cuerpos llenan un espacio que no es lo suficientemente grande. Y mi madre estaba de pie con una copa de vino levantada, como si fuera a dar un discurso en un evento corporativo. Para la familia que realmente importa, dijo ella, sonriendo. 33 copas se alzaron. El vino atrapó la luz de las velas. Alguien se rió. Mi hermana Diane chocó su copa con la de mi hermano Patrick. Mi otro hermano, Saun, ya estaba comiendo. A él no le importaban los brindis. Le importaba la cazuela de camote. Entonces mi madre me miró. No levantó ni bajó su copa. No cambió su expresión. Solo me miró como si mirara un mueble que estaba considerando reemplazar. Y lo dijo claramente, lo suficiente para que toda la mesa lo escuchara. Tú no vas a recibir nada de la abuela. Nunca has hecho nada por ella. Nadie reaccionó. Nadie la corrigió. 33 personas se quedaron ahí sentadas, con las copas aún en alto, y ni una sola dijo una palabra. Yo tampoco dije nada. Puse mi servilleta sobre la mesa. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Salí de esa casa a las 6:49 de la tarde y no miré atrás. Lo que ninguno de ellos sabía, ni mi madre, ni Diane, ni Patrick, ni Saun, ni una sola de esas 34 personas en la mesa, era que yo había estado cuidando a la abuela Margaret durante 3 años. Cada semana. A veces 2 veces por semana. Citas médicas, compras, recogida de medicamentos, emergencias de plomería a las 2 de la mañana. Lo había hecho en silencio. Y lo había hecho sola. Y 11 días después de esa cena de acción de gracias, la abuela Margaret murió. Una semana después, el abogado llamó. Y ahí fue cuando todo lo que mi madre creía sobre nuestra familia empezó a derrumbarse. Para entender lo que pasó en esa lectura del testamento, tienes que entender quién era Margaret Callahan. Y para eso, tienes que entender a nuestra familia. La abuela Margaret, todos la llamaban Maggie, tenía 78 años cuando comienza esta historia. Vivía en una pequeña casa colonial en Croad, en un suburbio tranquilo a unos 40 minutos de la ciudad. La casa estaba pagada. Llevaba pagada más de 20 años. Había vivido ahí desde antes de que mi madre naciera. Y antes de eso, ella y mi abuelo la habían comprado por un precio que hoy en día parece imposible de imaginar. No era una mujer rica en el sentido en que la mayoría entiende esa palabra. No conducía un coche de lujo. No usaba ropa de diseñador. Compraba en el mismo supermercado desde hacía 40 años. Recortaba cupones del periódico del domingo, aunque no los necesitara. Viejas costumbres. Pero esto es lo que casi nadie en mi familia se molestó en averiguar. La abuela Maggie había estado invirtiendo de forma silenciosa y metódica durante décadas. Mi abuelo era ingeniero mecánico. No era ostentoso con el dinero. Era cuidadoso. Cuando murió hace 12 años, le dejó a Maggie más que la casa. Le dejó una cartera de inversión que había crecido intacta durante más de 30 años. Y Maggie, tan lúcida como siempre hasta el final, la dejó seguir creciendo. Nadie sabía la cifra exacta. Ni siquiera mi madre. Porque nadie pensó en preguntar. Y la abuela Maggie nunca lo mencionó. Mi madre, Karen, era la mayor de los 3 hijos de Maggie. Era la que manejaba a la familia. Organizaba las fiestas, enviaba los mensajes grupales, decidía quién se sentaba dónde en la mesa. También fue la que, en algún punto del camino, decidió que yo era la persona menos importante de la familia. Yo tenía 19 años cuando eso empezó. Acababa de dejar la universidad comunitaria, no porque no quisiera estudiar, sino porque no podía pagarla y mis padres no iban a ayudarme. Diane estaba en una universidad de 4 años, completamente financiada. Mis padres pagaban su colegiatura, su apartamento, sus libros, todo. Cuando pedí un pequeño préstamo para terminar mis estudios, mi padre dijo, no podemos estar dándole dinero a todos. Diane se graduó con honores. Mis padres le hicieron una fiesta con más de 60 invitados. Yo obtuve mi GED en línea mientras trabajaba 2 empleos. Nadie lo reconoció. Ese era el patrón. Y continuó durante años. Para cuando tenía 23, conseguí un trabajo estable en una organización sin fines de lucro de salud. No ganaba una fortuna, pero dirigía un pequeño equipo. Era buena en lo que hacía. Estaba construyendo algo real. Pero mi madre todavía me presentaba en reuniones familiares como la que no terminó la escuela, como si eso definiera todo lo que era.
Diane se volvió ejecutiva de marketing. Mis padres lo contaban con orgullo. Patrick se volvió gerente de ventas. También estaban orgullosos de eso. Shaun seguía descubriéndose, pero como era el menor, nadie lo cuestionaba. ¿Y Clare? Clare era la decepción. Clare era la que no había logrado acomodar su vida. Clare era la que mi madre miró al otro lado de la mesa de acción de gracias y descartó frente a 34 personas sin pensarlo 2 veces. Pero lo que nadie en esa mesa entendía era esto. Clare era la única que visitaba a la abuela Maggie. Contestó Karen en la primera timbrada. Sí, dijo, con esa voz apurada de siempre, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. Yo respiré hondo. No temblaba. No lloraba todavía. Solo estaba, vacía de una forma muy concreta. La abuela falleció, dije. Hubo un silencio corto. Demasiado corto. ¿Qué? Respondió ella. La abuela Margaret murió hoy a las 4:22. Otra pausa. Esta vez más larga. ¿Estás segura? Preguntó, como si fuera algo que yo pudiera haber entendido mal. Miré la mano de la abuela aún tibia en mi memoria. El cuarto de Jaspis todavía olía a té y a medicamentos suaves. Estaba con ella, dije. Murió mientras la sostenía de la mano. No hubo llanto del otro lado. No hubo lo siento. Solo un suspiro. Bien, dijo mi madre finalmente, como si estuviera anotando algo en una lista. Bueno, tendremos que organizar todo entonces. Avísale a tus tíos. Y a los demás. Los demás. Como si la persona que acababa de morir fuera una reunión que había que coordinar. Ya está todo organizado, dije. ¿Cómo que todo organizado? La abuela dejó todo pagado. El funeral, el servicio, todo. El Jaspis ya está coordinando. Silencio otra vez. Ah, dijo ella, más lento ahora. Bueno, eso facilita las cosas. Facilita las cosas. Yo miré la ventana del cuarto de la abuela. Afuera estaba oscuro. El mundo seguía normal. Mañana viene el abogado, añadí. ¿Abogado? Su tono cambió apenas, una grieta pequeña. ¿Qué abogado? El de la abuela. Llamó hace 1 hora. El testamento se va a leer en 3 días. Ahí sí hubo un cambio. No emoción. No tristeza. Interés. ¿Y dijo algo? Preguntó mi madre. Sabía lo que quería preguntar realmente. Dinero. Casa. Herencia. No, respondí. Solo que todos los herederos deben estar presentes. Hubo un sonido de fondo. Probablemente ella sentándose. Clare, dijo, más suave ahora. Has estado mucho tiempo con ella, ¿no? No era una pregunta de preocupación. Era una evaluación. Sí, dije. Bueno, ya hablaremos de eso después. Ahora mismo tenemos que organizar el funeral con la familia. Tú descansa un poco, ¿sí? Y colgó. Sin gracias. Sin lo siento. Sin ¿cómo estás? Solo organización. Me quedé con el teléfono en la mano un momento más. Luego lo dejé sobre la mesa. Y en ese silencio entendí algo muy claro. Para mi familia, la abuela no había sido una persona. Había sido un evento futuro. Y ahora que ese evento había ocurrido, por fin estaban listos para aparecer. Hacer el cálculo en silencio. Shaun dejó de mirar su teléfono por primera vez desde que entró a la sala. El abogado cerró el folder con calma, como si acabara de mencionar una cifra normal, cotidiana. Ahora, dijo, procedemos a la distribución de los bienes según lo estipulado en el testamento. Mi madre enderezó la espalda. Diane cruzó las manos. Patrick se inclinó apenas hacia adelante. Todo el mundo, de repente, estaba presente. Yo no me moví. El abogado hojeó una página. La residencia de L.M. Croad, junto con todos los bienes financieros asociados, ha sido asignada en su totalidad. Pausa. A la señora Clare Callahan. El silencio no fue inmediato. Primero fue incredulidad. Luego confusión. Y después, ruido. Perdón, ¿qué? Dijo mi madre, riéndose una sola vez, como si fuera un error administrativo. Eso no puede estar bien. El abogado no levantó la voz. Está correcto. Es el documento original firmado por la señora Margaret Callahan. Diane giró la cabeza hacia mí tan rápido que casi pensé que iba a romperse algo. ¿Clare? Dijo, como si mi nombre fuera una palabra que no encajaba en esa frase. Patrick soltó una risa breve, nerviosa. Eso es absurdo. Tiene que haber un error. Shaun miró entre todos sin entender todavía qué estaba pasando. Mi madre apoyó las manos sobre la mesa. Daniel, dijo, usando el nombre del abogado como si eso le diera autoridad sobre la realidad. Eso no tiene sentido. Clare no estaba a cargo de nada.
Nosotros somos la familia directa. El abogado abrió otra página. La señora Callahan dejó una carta adjunta. Ahora sí, la sala cambió. No por el dinero, sino por la palabra carta. Porque eso ya no era legal. Eso era personal. Él la leyó en voz alta. La persona que ha estado conmigo cuando nadie más lo hizo. La persona que no me trató como una obligación, sino como una persona. La persona que nunca pidió nada, pero lo dio todo. A ella le dejo lo que construí con toda una vida de cuidado y paciencia. Nadie habló durante unos segundos. Luego mi madre se giró hacia mí. Su voz cambió. Más baja. Más peligrosa. Clare, ¿qué hiciste? No preguntó cómo. No preguntó por qué. Preguntó como si ya tuviera una respuesta en la cabeza. El abogado cerró el folder otra vez. Si tienen preguntas sobre la validez del testamento, pueden revisarlo con asesoría legal independiente. Pero no hay ambigüedad. La voluntad de la señora Callahan es clara. Diane se levantó medio segundo de su silla. Esto no es normal. Esto no es justo. Patrick negó con la cabeza. Ella no estaba bien. Estaba enferma. Alguien la influenció. Ahora todos miraban al mismo lugar. A mí. Como si el amor tuviera que ser una manipulación. Como si la presencia tuviera que ser sospechosa. Yo finalmente hablé. Sin levantar la voz. Sin emoción. Yo no le pedí nada, dije. Silencio otra vez. El abogado recogió su carpeta. Les recomiendo resolver esto entre ustedes o con sus abogados. Yo ya cumplí mi función. Y entonces se levantó. La reunión terminó, pero nadie se movió de inmediato. Porque en ese momento, lo que realmente había cambiado no era el dinero. Era algo mucho más incómodo para ellos. Durante años habían decidido quién importaba y quién no. Y ahora, por primera vez, esa decisión no les pertenecía. El abogado se sentó más erguido en su silla. Los legados, dijo el señor Callahan, pasando la página, son los siguientes. Se aclaró la garganta. A Karen Donovan, $5,000. Mi madre parpadeó. No dijo nada, pero algo cambió en su rostro. Un leve endurecimiento alrededor de los ojos. A Diane Donovan, $5,000. La boca de Diane se abrió apenas. Luego la cerró. A Patrick Donovan, $5,000. Patrick bajó la mirada hacia la mesa. A Shaun Donovan, $5,000. Shaun miró a mi madre. No volvió a mirarla después. El señor Callahan pasó otra página. Respiró hondo. Y leyó la siguiente línea. El resto de la herencia, incluyendo todas las propiedades, cuentas bancarias y activos no especificados, será otorgado a Clare Marie Donovan. Nadie habló. El silencio duró 10 segundos. 10 segundos completos en los que nadie en la sala hizo un solo sonido. Ni respiración audible, ni movimiento. Solo el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad a 14 pisos abajo. Entonces el abogado habló otra vez. También hay una carta. Sacó una hoja de papel color crema del portafolio. La abrió con cuidado. Y comenzó a leer. Para mi nieta Clare. Mi garganta se cerró antes de que pudiera prepararme. Esta carta es para explicar mi decisión, aunque no creo que necesite mucha explicación para quien ha estado prestando atención. El abogado siguió leyendo. Clare me visitó cada semana durante 3 años. Condujo 40 minutos de ida y 40 de vuelta, y nunca se quejó una sola vez. Yo ya no podía respirar con normalidad. Me llevó al médico cuando nadie más lo hizo. Pagó mis cuentas cuando yo era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Se sentó conmigo en los días difíciles y me preparó té en los buenos. Mi madre no se movía. Diane tampoco. Patrick miraba fijo al frente. Shaun tenía la mirada perdida. Estuvo cuando tenía miedo. Estuvo cuando estaba sola. Estuvo cuando me estaba muriendo. El abogado hizo una pausa breve, como si la voz escrita pesara. Vi crecer a mis otros nietos y los quiero. Pero Clare es la única que realmente estuvo aquí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Mi visión se nubló. Las lágrimas ya no eran algo que pudiera controlar. Simplemente estaban ahí. He tomado esta decisión con la mente clara y el corazón lleno. Usa esto para construir la vida que mereces, mi niña. Te lo has ganado con todo mi amor. Abuela Maggie. El abogado dobló la carta y la dejó sobre la mesa. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más real. Yo estaba llorando. No porque no lo esperara, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía definitivo. Irreversible. Real. Mi madre fue la primera en hablar. Esto es un error, dijo, con voz controlada, casi fría. Léalo otra vez. El abogado la miró por encima de sus gafas. Señora Donovan,
Lo he leído correctamente. El testamento es claro. No puede ser, insistió ella. Clare no, ella no. Se detuvo. Diane intervino. Tiene que haber un error. La abuela no estaba en sus cabales. Tenía deterioro cognitivo. Todo el mundo lo sabe. El abogado asintió lentamente. Entiendo su preocupación. Pero el testamento fue firmado el 14 de junio, casi 6 meses antes del fallecimiento y antes de cualquier diagnóstico significativo de deterioro cognitivo. Abrió el portafolio de nuevo. Además, tengo una declaración de la doctora Ellen Mars, médica de la señora Callahan, confirmando que estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar. Dejó el documento sobre la mesa. También tengo registros de llamadas que muestran visitas regulares de Clare, promediando 4 por semana durante 3 años. Registros hospitalarios de abril donde Clare estuvo presente 9 días consecutivos. Recibos de medicamentos, reparaciones del hogar y compras de alimentos pagadas por ella. Y una declaración jurada de la vecina, confirmando que fue la única familiar que acudió de forma constante. Dejó que el silencio volviera a caer. Cualquier impugnación a este testamento, sinceramente, no prosperará. Patrick golpeó suavemente la mesa. Así que ella se queda con todo, ¿y nosotros con 5,000? Eso es lo que establece el testamento, respondió el abogado. Shaun habló, por primera vez realmente molesto. ¿Y eso es justo? También éramos su familia. El abogado lo miró con calma. La justicia, joven, depende de la perspectiva. La señora Callahan tomó su decisión basándose en su experiencia. Hizo una pausa. Y su experiencia fue que una sola persona en esta mesa estuvo presente. El silencio volvió. Mi madre estaba pálida. Diane me miraba por primera vez en todo el día. Y en su expresión había algo nuevo. No solo enojo. Algo más incómodo. Algo que parecía culpa. El abogado cerró su carpeta. La reunión ha terminado. Se levantó. Clare, me pondré en contacto contigo para los siguientes pasos. El resto de ustedes puede quedarse el tiempo que necesiten. Y salió de la sala. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Mi madre se levantó inmediatamente. Clare, dijo. Tenemos que hablar de esto. Yo también me levanté. Tomé mi abrigo. La miré. De verdad la miré. Por primera vez en años. Quería presumirlo, sino porque por primera vez en mi vida no tenía que pedir permiso para existir. El silencio de mi familia no se rompió de golpe. Se fue apagando. Primero dejó de haber llamadas. Luego dejaron de existir los intentos de explicación. Después, incluso la rabia se cansó. No fue paz. Fue distancia. Y la distancia, por primera vez, no me dolía. Un mes después de que el caso terminara, regresé a la casa de L.M. Croad una tarde de lluvia. Me senté en la cocina, en la misma silla donde ella solía hablar conmigo mientras yo le pelaba fruta o le arreglaba el teléfono. La taza que siempre usaba seguía en el armario. La saqué, la llené de té. Y por primera vez no sentí que tenía que hacer algo por alguien. Solo estaba ahí. El dinero ya no se sentía como una victoria. Se sentía como una responsabilidad silenciosa. No porque ella me lo hubiera impuesto, sino porque ella había confiado en mí con algo que el resto de la familia nunca entendió. No era la herencia lo que importaba, era la atención que la había construido. Meses después, abrí una pequeña fundación con su nombre. No hice anuncios. No hice discursos. Solo ayudé a gente mayor que, como ella, no tenía a nadie que se sentara con ellos en las tardes largas. A veces, cuando firmaba documentos o veía el nombre de la fundación impreso en papeles oficiales, pensaba en aquella mesa de acción de gracias. 34 personas. Una copa levantada. Una frase que intentó borrarme en público. Y cómo, al final, la única persona que realmente importaba en esa historia no estaba en esa mesa ese día. Estaba en una casa tranquila, esperando visitas que casi nunca llegaron de su propia familia, pero sí llegaron de mí. No hubo una gran reconciliación. No hubo cierre perfecto. Mi madre nunca volvió a intentar discutirlo. Diane nunca volvió a pedir nada. Patrick y Shaun siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado, como si el dinero hubiera sido el problema desde el principio. Pero el dinero nunca fue el problema. El problema era quien había estado ahí cuando nadie más quiso estar. Y eso, una vez decidido, no se podía deshacer con llamadas, ni con abogados, ni con arrepentimientos tardíos. Solo con tiempo. Y con silencio. Necesitaba mostrarle a alguien, no porque quisiera presumirlo, sino porque era de ella, y ahora era mío. Y yo tenía la intención de honrarlo. Visito su tumba una vez por semana, los martes. El mismo día en que antes la visitaba en su casa. Llevo una taza de té, Earl Grey, el que a ella le gustaba, y me siento en la banca cerca de la lápida.
Y hablo con ella un rato, sobre mi semana, sobre la casa, sobre cosas sin importancia. Se siente extraño hablarle a alguien que no puede responder. Pero también se siente correcto. A veces pienso en ese brindis de acción de gracias, en la copa de mi madre levantada, el vino reflejando la luz. Para la familia que realmente importa. Pienso en las 33 copas alzadas. En los 10 segundos de silencio en aquella sala de juntas cuando el abogado dijo mi nombre. Y pienso en la carta. La que la abuela escribió, la que dobló y dejó en el portafolio de cuero con su abogado 6 meses antes de morir, sabiendo exactamente lo que iba a pasar cuando fuera leída en voz alta. Te lo has ganado, mi niña. No me lo gané porque quisiera el dinero. No me lo gané porque estuviera tratando de demostrarle algo a mi madre o a alguien más en esa mesa. Me lo gané porque estuve ahí. Semana tras semana, año tras año, estuve ahí para la única persona en mi vida que alguna vez me hizo sentir suficiente. Y al final, ella también estuvo ahí para mí. Mi madre me llamó una última vez, unos 2 meses después del juicio. Era tarde en la noche. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. El mensaje fue corto, solo unas frases. Lo escuché una vez. No se disculpó. No pidió nada. Solo dijo: espero que sepas lo que le hiciste a esta familia, Clare. Lo escuché. Lo pensé un rato. Y luego lo borré. Hay cosas que, una vez que se dicen, no se pueden desdecir. Y hay puertas que, una vez que se cierran, no tienen por qué volver a abrirse. Hice las paces con eso hace mucho tiempo. Solo que no sabía, hasta que la abuela Magie me lo mostró, que también está bien dejar ir.